Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de comunicación, el día de hoy desarrollaremos el tema el podcast. Pero, ¿a qué llamamos podcast? Los podcasts son una serie de episodios grabados en audio, comúnmente en formato MP3 y transmitidos de manera online, en línea. Básicamente es un programa de radio que se sube a internet para que las personas lo escuchen cuando deseen. Tipos de podcast. Según el formato, los podcasts pueden adquirir tres clasificaciones. Veamos. Entrevista. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar. A lo largo de varios episodios hemos destacado la importancia de escuchar podcasts, ver series, películas, pero también hemos hecho mucho hincapié en lo valioso que resulta la lectura para nuestras vidas. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar de la importancia de leer. ¿Para qué nos sirve leer? ¿Cómo nos ayuda de forma práctica la lectura frecuente? ¿O de qué manera nos sirve esta actividad durante este periodo de aislamiento? Estas y muchas otras preguntas tendrán respuesta gracias a nuestro invitado de hoy. Se trata de Ernesto Emanuel Jiménez Herrera, quien es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ingrid? Buenas tardes. Bien, aquí pues disfrutando del día. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, antes que otra cosa, muy agradecida de tenerte nuevamente en el programa. Para aquellos que han escuchado el programa, que son seguidores desde el principio, saben que el año pasado también te tuvimos en el programa, pero con un tema y un enfoque totalmente diferente. En aquel momento el tema fue enfocarnos tanto a la música como a las clases en línea. Y pues estoy muy contenta, eres el primer entrevistado que tengo en el programa por segunda ocasión, pero con un proyecto totalmente diferente, con muchos temas y mucha información nueva que compartir con nosotros. Y pues no me queda más que primero agradecerte por tenerte nuevamente en el programa. No, al contrario, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de estar en tu programa una vez más. Que sí, ahora con un enfoque diferente, ya yéndonos al camino pues de las letras, la literatura, todo esto que a veces dejamos de lado, ¿no? Uno se pone a leer un momento y, sí, pues está súper padre leer, pero no vemos más allá de lo que hay. Gracias por la invitación, por estar aquí, todo. Y justo acabas de dar en el clavo. Leemos, sí, unos más que otros y unos de unos temas o géneros más que otro, pero todos tenemos un común denominador que es que todos sabemos que leer es bueno. Si tú sales a la calle, si tú vas y le preguntas a cualquier persona, oye, ¿crees que es bueno leer? ¿Crees que tiene algún beneficio? La gente dice que sí. Pero, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué leer es un tema complejo en países como el nuestro? Bien, este fue un pequeño ejemplo de un podcast entrevista. En este formato, un entrevistado diferente es invitado y los temas pueden ser diversos. Es un espacio de intercambio de experiencias donde el entrevistador y el entrevistado se sienten en confianza, tanto así que se expresan de manera coloquial. Veamos la siguiente clasificación. Informativo. Buenas noches, queridos hermanos. Soy Griselda María Domínguez Jiménez, técnico en urgencias médicas y médico cirujano. Y en esta noche me gustaría hablarles acerca de la situación actual del coronavirus. El coronavirus es una enfermedad que está tomando mucha importancia a nivel mundial. Es una enfermedad causada por el virus denominado SARS-CoV-2 y científicamente su nombre se denomina COVID-19. Esta enfermedad se propaga muy fácilmente de una manera directa y de manera indirecta. Entre la manera directa podemos encontrar a través de la secreción de ojos, nariz y boca, las cuales son partículas o gotitas de saliva que pueden dispararse o salir disparadas hasta 1 metro de distancia y de esta manera contagiar a una persona que se encuentre cercana. También de manera indirecta a través del contacto entre estas secreciones y los objetos que se tocan o de uso común, como son mesas, sillas, puertas, asientos en los camiones,
plumas. De esta manera, al tener contacto con estas superficies, se pueden contagiar. Este fue un ejemplo de podcast informativo. En este formato, la idea es transmitir alguna información a las y los oyentes. Es por ello que se utiliza un lenguaje formal, ya que solamente busca transmitir una información. Bien, veamos la siguiente clasificación de un podcast. Podcast individual. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y bienvenido a un episodio más de tu programa Speak. La clave es comunicar. En episodios anteriores ya hemos explicado de qué va un podcast, cuál es su definición, qué beneficios te trae, tanto como escucha como podcaster. Pero, ¿qué te parece si antes de partir con el programa de hoy repasamos un poquito el tema, va? Decíamos que un podcast es un programa parecido a la radio, pero este es distribuido en plataformas por internet y cada uno de los archivos que componen un podcast son conocidos como episodios y regularmente estos están en formato MP3. También ya habíamos mencionado que gracias a la suscripción puedes darle seguimiento a tu podcaster favorito. Y también ya mencionábamos que para fines de marketing tiene mucho éxito. También para fines personales, profesionales, la libertad que tiene el podcast es impresionante. El alcance también es cada vez mayor, cada vez es más frecuente el uso y consumo de este programa, este formato, en muchos países de América Latina, sobre todo porque sabemos que el boom está en Europa y en Estados Unidos. Y en la actualidad no solamente hay un amplio abanico de contenidos para todos los gustos, también ya existe una tipología. Y bueno, para ser 100% sincera contigo, bueno fuera que nada más existiera una tipología. Sin embargo, también hay varias maneras de clasificar a los programas de podcast. Bien, este fue un ejemplo de un podcast individual. Como se habrán dado cuenta, difiere mucho del informativo, porque aquí el podcaster o la podcaster se siente más en confianza con su público, y es por ello que es mucho más sencillo, pero es necesario un buen autoconocimiento del tema, ser agradable y efusivo antes de optar por grabar este tipo de formato. Este formato es más libre. Sí, es más sencillo porque hablas con tus propias palabras sobre el tema que ya conoces, pero requiere de un buen conocimiento sobre el tema que vas a tratar. Además, ser agradable con el público para que éste entre en confianza y se sienta cómodo al escucharte. ¿Cómo crear un podcast? Aquí algunas sugerencias, algunas recomendaciones de cómo puedes empezar tu propio podcast. Número 1. Define los objetivos. Define bien lo que deseas lograr con el podcast. ¿Qué temas vas a abordar a lo largo de tus episodios? Número 2. Determina tu público. ¿A quién le vas a hablar? Identificando a tu público podrás entregar un contenido más envolvente a tus oyentes. Número 3. Elige el tipo de podcast. Reflexiona sobre cuáles son los intereses de tu público y cómo suele informarse. ¿Por qué esas personas querrán escucharte? Escoge bien ese formato para atraer a ese público a quien deseas llegar. Número 4. Crea el nombre. Tu podcast debe tener un nombre en específico, particular, llamativo, sencillo y breve. Debe tener una pronunciación sencilla y ser fácil de recordar. Número 5. Descubre tu logo. Descubre qué tipo de recurso gráfico te gustaría traer a tu programa, qué icono representa a tu podcast. Número 6. Determina la duración. Define la duración y frecuencia de cada episodio. Puede ser media hora, 40 minutos, una hora, depende del tema y del formato que vayas a escoger. Bien, hasta aquí llega la clase del día de hoy. Espero lo hayan comprendido y hayamos aprendido un poco más de lo que es un podcast. A continuación, nos veremos en un próximo video para desarrollar más a fondo este tema. Hasta luego.